Me duele, me duele mucho tener que contarte esta historia, pero es necesario que conozcas los hechos para que ese horror no vuelva a suceder. Fue hace 63 años, cuando yo tenía 17 años de edad. Estábamos en el colegio, cuando de pronto empezamos a oír unos gritos horribles en la calle. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Él era un líder que se había hecho amar de su pueblo por su oratoria enardecida y por su programa de justicia social y protección a los más débiles. Entonces, cuando lo mataron, en todo el país, pero sobre todo en Bogotá, el pueblo se lanzó a las calles, indignado, furioso. Saquearon los almacenes, provocaron incendios y atacaron el palacio del gobierno, el cual se defendió con la fuerza. Hubo miles de muertos. Desde ese momento, de 1948 a 1958, hubo una etapa que ha sido llamada la violencia en Colombia.